Amigos, estoy conmocionado con la noticia de que acabo de recibir, que Hitchins no va a pelear, que supuestamente se enfermó. Esta mañana yo lo vi bien en el segundo pesaje de la IBF y pienso que lo que pasó es que me vio tan decidido que vengo yo por mi título mundial, que vengo a noquearlo y le dio miedo. Hay cosas raras pasando y solo espero que los aficionados merecen la verdad que de todo esto que está pasando. Yo por mi parte seguiré representando a México con mucho orgullo y voy a ir por el campeonato mundial. Un fin de semana de locura y no me importa que tenga gripa porque estoy bien feliz porque México demuestra una vez más su supremacía en el mundo del boxeo mundial. Richardson Hitchkins se le rajó a la migraña a Oscar Duarte, como ya pudieron ver. Hitchkins no quiso enfrentar a la migraña. Ryan García arrasa con el azteca Mario Barrios, coronándose como campeón mundial de los pesos welter del Consejo Mundial de Boxeo, y Camila Zamorano, la magnífica, le dio una masterclass al argentino que quería arrebatarle el título en su casa. Un fin de semana lleno de adrenalina, lleno de knockouts. Vamos a platicar también de los knockouts mexicanos en Tijuana. 3 knockouts en el primer round. Pura acción, pura explosividad. De esto y de muchas cosas más vamos a platicar en este videoprograma dedicado a los amantes del boxeo mexicano e internacional. Excelente fin de semana para México y estoy bien feliz. Y si también estás alegre porque a México le va bien en el boxeo y valoras nuestro trabajo, apóyanos con tu super thanks, con tus super gracias. Cada dólar es una gran motivación para seguirles trayendo este contenido que tanto les gusta. Cada peso es usado en pagar los pagos por evento y mantenerlos informados de lo que pasa con sus ídolos del boxeo. Puedes apoyarnos a partir de 20 pesos. Empezamos festejando y muy alegres por el triunfo de Ryan García. Ryan García le dio una clase de boxeo a Mario Barrios. Un Mario Barrios que quizá haya sido el campeón mundial más flojo de la historia moderna. Un Mario Barrios que nunca salió a atacar. Un Mario Barrios tímido que exhibió su verdadero nivel ante un Ryan García que desde el primer round salió a confundirlo con un derechazo espectacular. Hemos sido testigos de la evolución del boxeo de Ryan García, quien antes solamente tenía la izquierda como su arma principal. Al entrenar con su padre, el estar enfocado al 100% en su trabajo le valió la evolución de su estilo boxístico. Yo vi al mismo Ryan García que le puso una paliza a Devin Haney. Yo vi un Ryan García indomable, trabajando bien con ambos manos, no solamente con la izquierda. Un Ryan García que salió a castigar al azteca Barrios con su derecha y que desde el primer round lo mandó a la lona. Aquí vemos la derecha que se comió al azteca, cómo lo dejó todo torombolo, todo aturdido, y la manera en que el King Ray lo remató fue de antología. Y esto desmotivó completamente al azteca, lo desmoralizó, le bajó la moral al piso y a partir de ahí se fue para abajo el azteca. El azteca Mario Barrios demostró que no es un peleador de 12 rounds. Ryan García terminó la pelea de la misma manera como la empezó. Mario Barrios no brilló y se va sin pena ni gloria. No demostró corazón, no demostró garra y al final los jueces marcaron tarjetas a favor de Ryan García de 119-108, 120-107 y 118-109 a favor del mexicoamericano Ryan García, quien salió con la bandera de México, orgulloso de sus raíces mexicanas. Y regálame un like en este momento si también estás feliz de que Ryan García se haya coronado como campeón del mundo. La coestelar no se pudo hacer, a Richardson Hitchkins se le arrugó las tricks, no quiso enfrentar al mexicano Oscar Duarte porque lo vio muy decidido. Lástima, porque ya hubiéramos coreado otro campeón para México. Oscar Duarte dijo en una entrevista que le informaron que la pelea estaba cancelada ya camino a la arena. Le dijeron que Hitchkins se enfermó, pero Oscar Duarte dijo que le entró el miedo a Hitchkins y que no tuvo los huevos para subirse al ring contra la migraña. Dijo también que se le notaba el miedo en su mirada. Escuchen bien. You don't world champion. You are a pussy. You don't world champion. You are a pussy. Me comentaron que se puso enfermo, pero la verdad yo pienso que le dio miedo, que no tuvo los huevos para subirse al ring. Amigos, estoy conmocionado con la noticia de que acabo de recibir, que Hitchins no va a pelear, que supuestamente se enfermó. Esta mañana yo lo vi bien en el segundo pesaje de la IBF y pienso que lo que pasó es que me vio tan decidido que vengo yo por mi título mundial, que vengo a noquearlo
y le dio miedo. Hay cosas raras pasando y solo espero que los aficionados merecen la verdad de todo esto que está pasando. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Se enfermó Hitchkins o se le arrugó el Asterix? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Una pelea que me fascinó en esta cartelera fue la de Melikuziev. El kazaco se la rifó contra Zegna Abgeko. Ganó Melikuziev por nocaut ante un Zen Abgeko desesperado que le metió un cabezazo totalmente ilegal e hizo sangrar al uzbeko. Pero el bully fue puro corazón y remontó para noquearlo en el round 7. Y mucho ojo con Melikuziev porque él es el retador mandatorio para Armando el Toro Reséndiz. Qué tirazo se viene, respetable público. Armando el Toro Reséndiz contra Bektemir Melikuziev. Melikuziev noqueó a Zen Abgeko en el round 7, lo hizo pedazos desde el primer round. Melikuziev es un gran boxeador, muy técnico, sus desplazamientos son geniales a pesar de estar tan grande, tan pesado. Corta muy bien el ring y tiene una pegada demoledora. Yo quiero ver a Melikuziev contra el Toro Reséndiz. Ese tiro va a ser la madre de todas las violencias. Ojalá y que se haga. Los fans necesitamos esa tormenta para seguir respirando. Me caí. Y en la misma cartelera, Gary Antoine Russell se mantuvo como campeón mundial WBA al derrotar al japonés Andy Hiraoka por decisión unánime, con tarjetas 117, 110, 116, 111 y 116, 111. Hiraoka nunca presionó a Gary Antoine. Gary Antoine salió con mucha garra y se recuperó después de este brutal shoryuken a los bajos que le metió el japonés de una manera más que ilegal. Hasta vuelo agarró el canijo. Campanazo tremendo le metió ahí a las partes nobles a Gary Antoine Russell, pero ni con eso el japonés le pudo ganar a Russell. Otra muestra de que los japoneses deben de salir de Japón más a menudo para demostrar que pues supuestamente son los mejores, ¿no? Por eso no se animan a salir. Y enhorabuena para Gary Antoine Russell, un peleadorazo, la mera verdad. Y todos nuestros pronósticos fueron certeros, faltó el de la migraña contra Hitchkins. Hitchkins tuvo que preservar su vida, no quiso pelear con el mexicano, pero de ahí en más en todos los pronósticos fueron acertados. La mexicana Camila Zamorano también le dio una masterclass de boxeo a la argentina Claudia Verónica Ruiz en Hermosillo. El mejor round a mi gusto fue el round 7, donde la mexicana dominó y estuvo a punto de noquear a la argentina, quien se veía desesperada y cansada ante los embates increíbles de la magnífica. Después de 10 rounds, los jueces decretaron la victoria justa en favor de la mexicana con tarjetas 110-90, 98-92 y 97-93. Primera defensa exitosa para la mexicana, primera de muchas. Tremendo fin de semana boxístico para México, estamos de fiesta, tenemos todo el domingo para celebrar que México sigue siendo referente mundial en el boxeo, potencia mundial en el boxeo es lo que es México, señoras y señores, le guste a quien le guste. En la cartelera de Tijuana este fin de semana también hubo mucha acción, una cartelera llena de sorpresas, llena de knockouts. En el peso pluma tuvimos a José Fernando Frías Moreno con un récord profesional de 9 peleas ganadas, una por nocaut y una derrota, y que noquea ferozmente a Mauricio Vera Pérez en el primer round de esta manera tan dramática en Tijuana. En el primer round a la lona y ya no se levantó. Violencia total en Tijuana con esta seguida de violentos golpes de poder donde manda a su compatriota a la lona. Josué, un prospecto mexicano que hemos de seguir muy de cerca porque tiene hechuras bastante interesantes de campeón. Pega con el compás abierto, girando bien el tronco, muy a la vieja escuela del boxeo mexicano. Hay que ver su evolución, tiene buena madera. En Tijuana también vimos la pelea de dos debutantes como profesionales en peso pluma. Isaac García, quien inmediatamente noqueó a Emanuel Buitimea en el primer round a los pocos segundos. Una cartelera muy buena, un fin de semana muy violento, muy bueno para el boxeo mexicano. Y en la misma cartelera, por si fuera poco, el mexicano Hugo Campos con un récord profesional de 12 peleas ganadas, una de ellas por nocaut, una derrota, noquea a Lisandro de los Santos también en el primer round en Tijuana. Pura acción, pura adrenalina en este fin de semana. El boxeo mexicano por eso gusta tanto a la gente, por eso jamás pasará de moda, por eso México es referente y potencia mundial en boxeo. Y hablando de mexicanos fregones, también este fin de semana tuvimos el primer cara a cara y conferencia de prensa entre David Benavides y Gilberto el Zurdo Ramírez, rumbo a su pelea para el 2 de mayo, una pelea que estará espectacular. El monstruo mexicano David Benavides sube de categoría a los pesos crucero para tratar de arrebatarle sus cinturones al campeón mundial Gilberto el Zurdo Ramírez, una pelea que va a estar muy buena. Si nunca se dio la pelea entre el Zurdo Ramírez y Opetaya, esta pelea viene a suplirla y muy bien. Esta pelea va a estar bien
bien chida me cae. Primer cara a cara listo, y en la conferencia de prensa vimos a un Benavides agresivo. Dijo que después de ganarle al zurdo iba a subir a los pesos completos porque quiere hacer historia, y que solo bajaría de división a los supermedianos si el Canelo Álvarez por fin quiere pelear con él. Benavides dijo que él quiere al Canelo con o sin título de por medio porque es una pelea que la afición merece, y estoy de acuerdo. A mí sí me gustaría ver a un Canelo Benavides, aun si no hay título de por medio. Creo que sería una pelea de lo más interesante. ¿Ustedes qué opinan? Y también la pelea que a mí como fan del boxeo me gustaría ver a todo lugar es Ryan García contra Shakur Stevenson. Creo que Ryan García concentrado, Ryan García bien entrenado, puede hacerle pasar un mal momento a Shakur Stevenson. No sé si le puede ganar porque Shakur Stevenson también es mucha pieza, pero sí creo que lo puede poner a parir chayotes. La versión que vimos de Ryan García contra Mario Barrios, la versión de Ryan García que vimos contra Devin Haney, le puede complicar la vida a Shakur Stevenson, según mi humilde opinión de un fan que solamente tiene un canalito de YouTube. ¿Y ustedes qué opinan? Quiero leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y si te gustó este contenido y si valoras nuestro trabajo que hacemos con tanto amor y con tanto esfuerzo para ustedes, apóyanos con un super thanks, con un super gracias aquí en la cajita de comentarios. Puedes apoyarnos a partir de 20 pesos y cada peso se va juntando para pagar los pagos por evento y mantenerlos informados de sus ídolos del ring con el estilo honesto y original de Richie Block. Otra manera de apoyarnos es a través de las membresías también. Esa es una muy buena manera de apoyar al canal. Y si no puedes apoyarnos ni con membresías ni con supergracias, basta con que nos regales una sonrisa y un like. Eso nos ayuda siempre a seguir creciendo. Ahí les mando un saludo a toda la gente que aprecia nuestro trabajo. Le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, por ser mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Block. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Y sigue pasándotela bien con nosotros. Haz clic a este video que te aparece en pantalla para que sigas disfrutando de nuestro contenido.